Rey de los cielos. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, pues llegamos a nuestro segmento, el cual es denominado Vivencias con propósito. Y como siempre lo recuerdo o como siempre lo dejo saber, pues Vivencias con propósito tiene que ver con cada situación a las cuales nosotros llegamos como seres humanos, a esas que llamamos aflicciones, que siempre lo he dicho, llegamos a ellas por dos razones: acción u omisión. Entonces, esas aflicciones automáticamente nos van a estar rodeando, pero aquí lo más importante no es cuántas aflicciones tenemos en nuestra vida, cuántas tenemos diariamente, sino qué sacamos de esas aflicciones, qué ganamos de allí. Aquí lo más importante es saber que siempre vamos a salir victoriosos de cada aflicción. Saber realmente que el Padre nos permite llegar a cada nuestras aflicciones, pero siempre y cuando sepamos y teniendo muy claro que nosotros podemos llegar a estas situaciones por el espacio o el tiempo que nosotros permitimos que esas aflicciones perduren en nuestra vida. Así es que debemos tener claro, debemos tener en cuenta que las aflicciones son temporales. No hay forma, no hay razón, no tiene sentido decir que una aflicción que nos llegue a nosotros nos va a durar toda la vida, que una aflicción nos va a durar meses, años, no. Todo depende de cómo tú lo manejes. Debemos tener en cuenta que cada aflicción realmente podríamos catalogarla como que es el sol. El sol sale en la mañana y se oculta en la tarde. En ocasiones, y sabes también que en ocasiones o hay sitios geográficos donde el sol solamente se ve o está por 4 o 5 horas, de acuerdo al punto geográfico donde se encuentre ubicado, el clima que existe, la temperatura. Entonces, todo esto se tiene que relacionar directamente con el sol para que nosotros podamos ver estas aflicciones como temporales y no permanentes. No hay forma de que una aflicción de estas sea permanente si nosotros, como seres humanos, no somos eternos. Nosotros somos temporales, estamos aquí de paso solamente. Entonces debemos mostrar lo que el Padre realmente quiere que nosotros mostremos, que es dar a conocer lo que realmente el Padre nos está mostrando día a día. Así que el segmento de hoy, pues lo hemos titulado le hemos dado ese nombre más que todo porque debemos saber quiénes somos nosotros, qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos y para dónde vamos. Así que cuando tengamos esto muy claro, pues vamos a entender las maravillas de lo que nosotros podemos encontrar si estamos siempre guiados de la mano de nuestro Padre Celestial. Así que bueno, el tema de hoy lo he denominado alejándonos de la orfandad. Alejándonos de la orfandad tiene que ver realmente con esa paternidad que nosotros ya sentimos, ya presenciamos en nuestras vidas. Y esa paternidad que nosotros ya hemos definido, esa paternidad espiritual de la que estamos hablando, que esa paternidad espiritual, si estamos convencidos, reemplaza lo que es esa paternidad física, aunque no digo que realmente esa paternidad física es la que nos conduce, la que nos lleva paso a paso a esa paternidad espiritual. Pero debemos tener en cuenta que primero existió la paternidad espiritual que la paternidad física. Así que realmente no nos enfoquemos tanto en esa paternidad, si tuvimos o no tuvimos un padre, si realmente, y yo creo que en ocasiones, y hemos escuchado muchas veces, eh, personas que están a nuestro alrededor, que están hablando, tuvieron un padre, pero fue un padre ausente. Tuvieron un padre, pero fue solamente como de título de paternidad, pero realmente esa paternidad nunca se ejerció. Entonces allí debemos tener claro ese proceso, que cuando tenemos esa paternidad física es totalmente diferente a la paternidad espiritual, pero una nos lleva a la otra, nos va mostrando lo que realmente un padre puede hacer por su hijo y lo que realmente nosotros recibimos como hijos y por aceptar esa paternidad. Así que vamos a empezar realmente con lo que es la temática, esa temática que nosotros tenemos en este día de hoy y que no tenemos que dejar de ver a ese padre
vamos a llamarlo como todo el mundo lo llama, pero yo creo que lo más importante aquí sería cambiar ese término de Dios por Padre. ¿Y por qué lo digo? Porque el término de Dios realmente, si vamos a cualquier cultura griega, egipcia, cualquiera la que tengamos presentes, ellos estaban hablando de ese Dios que era cualquier persona, cualquier ser, cualquier cosa que ellos imitaban, que ellos creaban para poder adorar y lo llamaban Dios. Pero al transcurrir el tiempo realmente nos damos cuenta que ese Dios realmente no era un Dios que estuviera actuando, que estuviera ejecutando. Era un Dios solamente que se había hecho de hierro, de oro, de lo que sea, pero era un Dios que no daba respuestas. Ese Dios realmente no da respuestas y lo más importante que nosotros podemos decir en el día de hoy es que tenemos un Padre que nos escucha primero que todo. Tenemos un Padre que nos responde. En cuanto estamos hablando de esos ídolos, realmente los ídolos no nos escuchan. Nosotros creemos, pensamos que nos escuchan, pero aquí lo más importante es que nos respondan. Y todo lo que nosotros hemos pedido, todo lo que nosotros hemos clamado al Padre, se ha convertido en realidad. ¿Por qué? Porque Él nos escucha y para que Él nos responda, pues primero tiene que escucharnos. Nadie nos va a pasar algo si no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Si tú vas a un restaurante, lo primero que tienes que hacer cuando llega el mesero es pedirle. Y el mesero lo que tiene que estar es atento a escuchar, para que cuando tú hagas el pedido, él pueda traer lo que tú ordenaste de acuerdo a lo que tú requieres. En este caso, el Padre nos escucha, Él nos da lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, de acuerdo al propósito de vida. Aunque cabe recordar que para el día de hoy podremos decir que el Padre nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos. Nos ha sobreabundado, pero no hemos entendido cuál es el propósito de que el Padre nos sobreabunde, que el Padre nos dé más de lo que nosotros necesitamos. Y es que todo lo que hace el Padre tiene un propósito. El Padre lo primero que va a hacer es darte un plato de comida para que tú quedes lleno. Y cuando ya tienes ese plato de comida y que ya tú estás lleno, te va a dar la provisión para el que está a tu alrededor. Y lo estoy hablando en términos generales, no estoy hablando solamente de un plato de comida, te estoy hablando de esa salud espiritual, te estoy hablando de esa salud física, porque no hay forma realmente que tú pregones que tú tienes un padre, que es un padre excelentísimo, que es un padre que está pendiente de ti cuando tú te estás arrastrando por las calles, cuando no tienes nada que comer, cuando realmente podremos catalogarlo como esas personas ineptas que tanto existen en los diccionarios. Pero aquí la ineptitud no es de las personas. La ineptitud realmente está en nuestro pensamiento, en nuestra mente, porque no hemos aprendido a entender, no hemos aprendido a comprender que el Padre realmente nunca, nunca nos hará quedar mal delante de los demás. Si estamos mostrando su palabra, Él nunca nos va a ejecutar de una forma que realmente podamos caer en ridículo ante los demás. El Padre nos va a corregir, pero nos va a corregir en ese aposento, allí donde tú realmente tú oras, donde tú clamas, donde tú tienes esa conversación con Él, donde tú estás en esa comunicación vertical que es entre tu Padre y tú. Pero tenemos que ejecutarla para poder recibir los mensajes, para poder escuchar. No todo tiene que ser pedir y pedir, porque siempre se nos ha enseñado pedir y se os dará. No es realmente pedir, se os dará. El Padre tiene la suficiente capacidad, la suficiente fuerza, el suficiente poder, la suficiente riqueza para darte lo que tú estás pidiendo. Pero es que Él analiza realmente si lo que tú estás pidiendo tiene sentido o no tiene sentido, o si realmente lo que tú estás pidiendo realmente es porque quieres sentirte más ante los demás, sentirte el más grande, sentirte el héroe, pero no ese héroe que Él puso al frente, sino ese héroe que tú has creado en tus tiras cómicas. Así que lo más importante aquí es ver que ese Padre, que tenemos el acceso a ese Padre, ver que Él es accesible para nosotros en cada minuto de nuestras vidas, 7/24. Cuando tú quieras hablar con Él, cuando tú quieras estar con Él, te vas a dar cuenta realmente que Él siempre estuvo presente, que Él siempre te está escuchando, que Él siempre quiere hablar contigo, que Él siempre quiere mostrar tu cariño, que Él siempre quiere honrarte y glorificarte como su hijo. Debemos tener en cuenta que para ese proceso debemos estar dispuestos.
nosotros tenemos la capacidad de estar en busca, de estar pendiente, de tener esa comunicación con Él. Él nos está buscando siempre. Lo único que tenemos que hacer nosotros es dejarnos encontrar. No empecemos a jugar a las escondidas con Él porque tengo algo más importante que hacer, porque ese algo que es importante hoy va a ser nuestra pérdida para mañana, va a ser nuestra perdición para mañana. Aunque Él siempre nos va a esperar, siempre va a estar tocando las puertas de nuestro corazón, allí Él siempre va a estar pendiente de lo que nosotros necesitamos y está cuidando de nosotros en cada minuto de nuestras vidas. Eso es lo que tenemos, que debemos tener presente. Si nosotros lo vemos a un Dios, lo vemos como un Dios, sería un ser lejano, sería un ser inaccesible, sería un ser que castiga si nosotros no estamos cumpliendo las órdenes, cumpliendo lo que Él dice. Pero si leemos un poquito los capítulos del capítulo de Romanos, allí nos dice realmente que lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, no es por la obediencia en cuanto a las leyes, en cuanto a los mandamientos. Ahora, cabe aclarar, no estoy diciendo que no obedezcamos los mandamientos, que no cumplamos los mandamientos, que no cumplamos con lo que ya está escrito, porque esta es una ley. Pero esto es una ley que se dio para que nosotros entendiéramos que el pecado existe a través de las leyes. Cuando la ley se crea es porque el pecado existe. Y eso tú lo sabes, lo vemos frecuentemente en nuestras vidas. Cuando a ti te ponen un comparendo, una multa porque te estás pasando un semáforo en rojo, es porque estás violando una ley. Es porque si no haces eso, puedes ocasionar un accidente, tanto para ti mismo como para cualquier otra persona. Entonces acá nos dice, Romanos nos dice que no, la salvación no es tanto por cumplir con las leyes, que la salvación de nosotros y lo que nosotros recibimos, todo depende de lo que el Padre quiere darnos de acuerdo a lo que nosotros le mostramos a Él, de acuerdo a esa dependencia que tenemos de a Él. Si sabemos que dependemos plenamente de Él, confiamos en Él, creemos en Él, ten por seguro que todo se nos va a dar por añadidura. Pero nosotros no nos hemos dedicado a este punto. Nos hemos dedicado realmente a correr, a mostrarle a las demás personas que nosotros estamos cumpliendo una ley. Cuando nosotros estamos cumpliendo esa ley, realmente sí estamos haciendo lo correcto, pero no significa que por cumplir esa ley ya somos salvos. Y esto le pasa mucho al pueblo israelita. El pueblo de Israel realmente cuando él vino, él anunció todo lo que tenía que anunciar, se pusieron las leyes realmente porque no había muchas cosas que no se cumplían. Los israelitas o lo que son fariseos o judíos empezaron a cumplir las órdenes, pero solamente pensando que con cumplir esa orden iban a poder creer en Jesucristo, iban a poder tener la salvación. La salvación la obtenemos solamente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando lo aceptamos plenamente, cuando creemos en Él. Ya lo demás, la creencia, realmente el cumplir los mandamientos ya es secundario, pero no podemos decir que yo cumplo la ley, pero no creo en Jesucristo, que estoy dudando de Él, que estoy dudando de lo que Él hace en cada minuto de nuestras vidas. Aquí lo más lógico podría ser cuando decimos, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él fue mi redentor, yo creo que Él redimió mis pecados, yo creo que nuestro Padre lo entregó a Él para que resumiera cada una de nuestras culpas, de nuestros pecados, pero aún seguimos alimentando esas culpas y esos pecados cuando Él ya los devoró por medio de la sangre de su Hijo. Cuando realmente donde estamos porque ya fuimos liberados, fuimos libertados. Y esa liberación que Él nos dio no fue en vana, no fue para que nos estamos dando golpes de pecho cada 8 días o golpes de pecho todos los días porque cometimos un error. Sí, cometimos errores, pero el Padre perdona cada uno de nuestros pecados. El Padre perdona con nuestros pecados, pero también debemos tener en cuenta que hay consecuencias para cada uno de ellos. El Padre nos perdona realmente, pero por eso siempre cuando se habla de los pecadores en la Biblia que Él perdonaba, Él siempre le decía, vete y no peques más. Él le perdonaba esto porque ese pecado ya había sido perdonado por la muerte de su Hijo. Siempre se perdonaba esto, pero ¿cuál era el requisito número uno? Vete y no peques más. Ahora lo que nos están diciendo realmente a cada uno de nosotros es,
¿Cometemos errores diariamente? Claro que sí, cometemos errores diariamente. Pero aquí lo más importante no es enfocarnos en esos errores que estamos cometiendo, sino si los estamos volviendo a cometer o si realmente los estamos dejando de lado. Si estamos cumpliendo esa ley que dice vete y no peques más. Si estamos aceptando que el que nos dice vete y no peques más tiene más poder que ese pecado en el que yo estoy cayendo. Allí es donde tenemos que enfocarnos. Es el enfoque número uno que tenemos que darle a nuestra vida, que tenemos que darle a nuestro Padre. Y que no lo veamos como ese castigador, que no lo veamos como ese acusador, que no lo veamos como ese juez, porque ese juez realmente es nuestro Padre. Más que juez es nuestro Padre. Más que guiarnos por leyes, nos está instruyendo en nuestro diario vivir. Más que realmente instruyéndonos en nuestro diario vivir, nos está retroalimentando con su amor, con su compasión, con su misericordia, 7 días a la semana, 24 horas al día. Así que empecemos a ver a este ser, a este Dios que nos han inculcado desde hace mucho tiempo, como traerlo más acerca hacia nosotros, más a nuestra mano, más hacia nuestro cuerpo, más hacia nuestra presencia y decir, este es mi Padre. Este es el Padre que nunca tuve, pero que lo he recuperado. Este es el Padre que realmente nunca conocía, pero que ha llegado realmente. Y he llegado allí como el hijo pródigo, porque sabiendo que tenía todo, me alejé de él. Sabiendo que allí no me faltaría nada, me alejé de él, me fui a buscar lo que no tenía que buscar. Pero es el tiempo, amados hermanos, amigos, de que cada uno estemos en ese proceso del retorno al diseño original. Empecemos a saber que no hay un padre que castiga porque realmente no lo merezcamos. Pero ese padre nos da la capacidad de estar caminando frente a él y junto a él, para que nosotros podamos ser lo que realmente él definió para cada vida y para cada uno de nosotros. Si lo vemos como padre, sabemos que y vamos a entender que él nos dio vida, que él nos ama con un amor eterno, que Él dio una herencia para disfrutar esta vida. Él dio dominio, dio su autoridad y nos dio el señorío. Nosotros podemos definir qué somos, quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos. Eso lo podemos definir nosotros porque Él ya nos dio esa autoridad, ya nos dio ese conocimiento. Hay muchos hombres, muchas personas realmente que han nacido de nuevo, pero viven en la misma orfandad. Hemos nacido de nuevo supuestamente de acuerdo a la ley. Y de acuerdo a la ley, nacer de nuevo es cuando nos bautizamos, de acuerdo a la ley. Pero nacer de nuevo de acuerdo a lo que el Padre nos dice, de acuerdo a esa paternidad, es aceptarlo a Él como Padre. Es mostrarle realmente que somos sus hijos y aceptar que Él es nuestro Padre. ¿Cómo aceptamos que es nuestro Padre? Cuando realmente estamos diciendo, quiero depender de ti. Creo en ti completamente. Todo lo que pasa en mi vida es porque tú la estés moviendo, porque tú la estés transformando, o quiero que tú seas ese alfarero, mi alfarero. Que todos los movimientos, las formas que le estés dando a mi vida, sea realmente porque hay un propósito y seguramente hay un propósito. Pero ese propósito él ya lo tiene. Lo que tú estás pasando en este momento es porque hay un proceso para ti, porque ese proceso es necesario para otras personas y porque es necesario para ti, porque necesitamos erradicar ciertas cosas con las cuales no somos compatibles de acuerdo al diseño y creación del Padre. Hemos puesto muchas cosas en nuestra vida. Nos hemos alejado realmente de lo que no deberíamos alejarnos. Hemos traído cosas a nuestra vida que no deberíamos haber traído. Estamos poniendo cosas en nuestra vida, en nuestro alrededor, con las cuales no deberíamos convivir. Esa convivencia no es lo más apta para nuestra vida, no es lo más apta para el diseño que el Padre ha hecho de tu vida. El Padre tiene un diseño grande, te tiene trabajando, eres parte de un engranaje. Ese engranaje tiene que funcionar aquí en la tierra, porque si no funciona aquí en la tierra realmente, no vamos a decir que no se va a ejercitar el proyecto del Padre. El proyecto del Padre no va a parar. Él no va a parar, gústete o no te guste. No va a parar, haz lo que tengas que hacer o así no lo hagas. Él va a estar, buscar los medios siempre para que tú llegues donde tengas que llegar y si te estás oponiendo mucho a ese propósito, pues va a buscar otra persona que cumpla con ese propósito.
La palabra lo dice muy claro. Árbol que no dé fruto va a ser cortado. Árbol que no dé fruto va a ser retirado de ese camino. Necesitamos un árbol para que nos dé oxígeno. Necesitamos un árbol para que nos dé sombra. Mira que el árbol de por sí tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios en nuestra vida actual, a nuestro alrededor. Son donde realmente nos contemplamos, primero que todo contemplamos la belleza, contemplamos lo que el Padre ha hecho para cada uno de nosotros. Por medio de ellos podemos definir qué pasa, qué paisaje, qué panorama tenemos. Pero lo más importante es saber que ese árbol está allí plantado porque tiene que dar un fruto. Esos frutos, como ya les decía, el oxígeno, como ya les decía, la sombra, como ya les decía, esos frutos que están allí, esos frutos físicos de los cuales vamos a disfrutar. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ser ese tipo de árbol fructífero que ha sido plantado, ha sido abonado y sigue siendo abonado porque realmente tenemos muchos procesos en nuestra vida, tenemos muchas personas a las cuales llegar, tenemos muchas personas a las cuales cobijar por medio de esa sombra y muchas personas a las cuales debemos alimentar con lo que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros. La orfandad nos aleja de la identidad. Desconocemos lo que somos, lo que representamos y los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios. La orfandad es la enemiga número uno de la paternidad. Son los dos polos opuestos. No hay forma de que nosotros como hijos, no hay forma de que nosotros como cristianos, como creyentes, estemos en la mitad. Es decir, estoy cerca de la orfandad y estoy cerca de la paternidad. No hay forma de decir eso. Tenemos que estar en ese continuo caminar, en ese continuo movimiento, desde la orfandad hasta la paternidad. Es un proceso que toma tiempo, es un proceso que trae aflicciones. Trae aflicciones, ¿por qué? Porque les decía en un comienzo, las aflicciones llegan a nuestra vida por dos razones, acciones u omisiones. La mayoría de las veces podría decir que llega a nosotros por las acciones. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos qué no podemos hacer y lo hacemos. Entonces, cada vez que estamos en un proceso de estos, estamos siempre en contradicción, estamos en contravía con lo que el Padre ha establecido para cada uno de nosotros. Como les decía anteriormente, lo que nos decía Romanos no es cumplir la ley, es creer en Jesucristo, es creer en ese Padre. Porque creer y no vivir lo que nos ha sido revelado es menospreciar a nuestro Padre y lo que Él ha dicho y lo que Él confirma siempre en su palabra. Nosotros estamos siempre cuando estamos en las buenas, vamos a decirlo así como lo llamamos nosotros, cuando estamos en las buenas, cuando tenemos todo, creemos en el Padre, creemos que Él es el que nos provee porque nada nos falta. Pero cuando estamos en una situación, en un proceso de esas que llamamos las circunstancias, las consecuencias, ahí sí decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque yo soy castigado de esta forma. Y nos han enseñado, la religiosidad nos ha inducido a que todo este proceso es que realmente Dios nos está probando. El Padre no nos prueba, tengámoslo claro. El Padre no nos prueba, las mismas pruebas las ponemos nosotros. Nosotros somos los que atraemos al enemigo, porque cada día lo estamos invocando ese innombrable, ese enemigo realmente que nosotros traemos cada día a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra cama, a nuestro alrededor, es porque tú estás clamando. Así como tú clamas al Padre por bendiciones, de esa misma forma, cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer, estás clamando al enemigo por la cercanía a ti. Y eso lo debemos tener muy claro. Debemos estar conscientes, constantes, de que el enemigo está solamente porque yo le doy vida. El enemigo no fue creado para que realmente me haga la vida imposible. El enemigo lo creo yo, lo traigo a mi vida, lo proceso en mí. Y ahí es donde empieza la demora en el tránsito de esa orfandad a esa paternidad. Ahí es donde empezamos a ver que las cosas no se dan o no se ven como realmente se tendrían que dar o se tendrían que ver. El Padre siempre está presente allí. El Padre siempre nos quiere mostrar lo mejor de lo que tengo yo, de lo que soy yo, y quiere mostrar lo mejor de su creación.
Él quiere darnos a entender que nunca se ha equivocado y nunca se equivocará contigo, que tiene un proceso grande en tu vida, que tiene para mostrarte ante los demás como un reflejo de lo que Él es, de lo que Él ha hecho en tu vida, que quiere que, los que te están viendo, los que te están analizando, sepas de dónde vienes, sepan qué es lo que va a recibir esa persona cuando realmente recibas y compartas lo que tú ya compartiste. Cuando tú muestres realmente la capacidad de liderazgo, cuando tú muestres esa capacidad de avance, cuando tú muestres y sepas que tienes esa sabiduría para resolver cualquier situación, cuando nada se te haga grande en la vida, cuando lo que se te imponga lo puedas realizar porque puedes decir, yo estoy con Cristo, Cristo está conmigo, somos uno, nada me va a quedar imposible, nada va a ser grande para mí, siempre y cuando todo esté guiado y alineado por ese proceso y ese propósito que el Padre tiene para ti. Así es que enfoquémonos en lo que realmente el Padre quiere que nosotros hagamos. Preguntémosle realmente cuál es mi propósito de vida si es que aún no lo has definido. Pero una prueba clara de cuál es tu propósito de vida es alimentarte, crecer, reproducirte. Y esa alimentación es para que tú realmente tengas la capacidad de mostrar a los demás lo que el Padre ha hecho contigo. Esa reproducción es para que realmente el evangelio vaya paso a paso, pero que pueda llegar a todo el mundo, a lo que el Padre, a los que el Padre quiere llegar, porque sabemos que todos necesitamos del evangelio, pero también sabemos que todos nos damos mucho tiempo para aceptar el evangelio, para aceptar a nuestro Padre. Recuerda que en el día de hoy la clave principal no es enfocarnos tanto en cumplir las leyes, en cumplir los mandamientos, si realmente no estamos creyendo en nuestro Padre. Él es el que creó las leyes, por medio de Él se crearon las leyes. Entonces, ¿por qué no creer en Él para que las leyes se hagan mucho más fácil? ¿Por qué pensar que las leyes son más complicadas y que hay que cumplirlas para llegar a nuestro Padre cuando debería ser al contrario? Creer que el Padre está conmigo, que vive conmigo, que somos uno. Cuando tengamos esa convicción clara, bien definida, nos vamos a dar cuenta que va a ser mucho más fácil cumplir las leyes, cumplir esos mandatos, hacer esos testimonios y sobre todo llevar esa palabra a los demás. Eso es lo que tenemos que entender. Quedamos claro con esto. Así que bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestra charla en el día de hoy. Espero que tengamos presente y que el aprendizaje número uno del día de hoy sea, no estamos enfocados en cumplir las leyes o los mandamientos. Estamos enfocados, debemos estar enfocados en saber que Cristo es el Redentor, que Cristo es el que habita conmigo, que Cristo es el creador de las leyes, de los mandamientos, y eso nos hará la vida mucho más fácil. Así que no se les olvide, estimados oyentes, recuerda que donde estás no es el final. Hay mucho más que viene para ti, mucho más que viene para mostrar, para que puedas mostrar a los demás y seguir creyendo lo que el Padre te ha dicho, que eres su hijo, que eres ese hijo amado. Así que nos veremos la próxima semana. Chao, chao.